funcionamiento. Entonces digamos que estos dos estilos gerenciales fueron los que más resaltamos en ella. Y tenía pues algo de democrático porque ya, digamos, en una parte nos mostraron que los empleados no se sentían muy seguros con respecto a la seguridad de la información de estas evaluaciones y este feedback 360. Entonces ella lo que hizo fue cambiar un poco la forma de implementarlo. Entonces dijo, no, pues traigamos un facilitador externo para que la gente se sienta más conforme, más segura. Entonces eso la hizo cero democrática y pues afiliativa en una parte muy baja porque, digamos, esta parte de estilo gerencial, digamos, la definición de afiliativa dice que su gerencia la mueve por crear relaciones, que no le importan tanto los logros, sino más las relaciones que tiene con su equipo, y ese no fue su perfil durante el caso. Yo tengo una pregunta, no sé si sea cuando con respecto también al trabajo que tenemos que hacer nosotros cada uno, cuando uno ve pues el caso de y con Sonia se ve la parte en donde ella no se considera afiliativa, pero su gente sí la considera afiliativa. En el momento que yo vaya a hacer mi propia autoevaluación, ¿qué debería colocar en el tema de la afiliación? Yo le voy a dar un ejemplo personal. Alguien por ahí, en una clase, en una sesión, dijo, el profe es afiliativo. Alguien dijo ahí por ahí. Entonces tiene buen ojo, es afiliativo. Pero lo importante es que uno lo pueda reconocer y sepa en qué momentos de su actividad social o profesional lo manejó. Por ejemplo, a mí me ha tocado despedir gente muy cercana. Yo te explico, duramos todo el tiempo que quieras explicando, pero me da mucha pena, te vas. Entonces la afiliación, tú la tienes a flor de piel, y eso no es malo. No es malo tener la afiliación. Como les decía, la huella digital, cada quien tiene su huella digital. Lo importante es cuando llegue el momento de tomar decisiones, porque el trabajo lo requiere, porque para eso te pagan, para eso nos pagan, para ser efectivo, para dar resultados. Entonces, si la afiliación está aquí alta, entonces tomamos cancha. Te doy todas las explicaciones, toda la semana, de día, de noche, en tu casa, donde quieras, pero el fin del último día me va. Entonces, eso es, te ven afiliativo porque eres afiliativo. La percepción externa es una realidad. Uno se cree que no es. Pero, digamos, si uno está en un cargo que requiere que sea poco afiliativo, pero uno es muy afiliativo. Es el estrés que tiene que manejar. Mientras no interfiere en el trabajo. Mientras no interfiere en el trabajo. O sea, y hay gente, por ejemplo, que maneja cuentas con clientes, y seguramente que del otro lado los clientes tienen amigos. Y si tú le cobras, tú estás dejando que eso interfiera en tu trabajo, te estás dejando llevar por tu huella digital. No hay despacho, a partir de mañana me suspenden el despacho aquí porque no nos han pagado, lleva 120 días y eran 60 días. Ya es suficiente. O sea, pues te votan a ti. Entonces ahí donde está, ¿sí? Nosotros hemos al final en un comentario, pero pues en aras de del tiempo, entonces. Muy fácil. Y con respecto a las prácticas gerenciales, pues pusimos el coaching en esa proporción más grande por ese sentido de ella de informar y capacitar a toda la gente para el uso de la herramienta. El tema del Encourage Teamwork, ella siempre quiso que la herramienta fuera lo suficientemente clara y fuera sincera para que diera los resultados que querían en la compañía. Entonces por eso quiso que todo el grupo se sintiera como dueño de esa herramienta, o sea, que la aplicaran de la mejor manera y de la manera más sincera para que tuvieran los resultados que ellos esperaban. Y el tema de construir ese consenso, pues en la parte en la que los empleados no se encontraban tan de acuerdo con el sistema de aplicación, pues ella ya aplicó
práctica gerencial. Bien, ahora vamos a hablar sobre el clima organizacional. Aquí en la lectura hay un punto de quiebre, es cuando se aplica la herramienta del 360. Entonces se va a evaluar de cómo era el clima antes y después de la herramienta. Inicialmente encontramos una organización que tiene un clima de conformidad, ¿cierto? Definida como el sentimiento por parte de los empleados acerca de restricciones en el lugar del trabajo, el grado en que los empleados sienten reglas innecesarias, procedimientos y prácticas que interfieren en sus tareas. Ese tipo de sentimiento es muy común cuando estás trabajando en una empresa que es multinacional, como es el caso de esta lectura. Entonces a veces te llegan una serie de directrices de la casa matriz y hay que hacerlas porque hay que hacerlas, ¿sí? Y eso genera pues cierto nivel de resistencia y de impotencia a veces, ¿no? Este es el lugar donde te tocó trabajar y estas son las normas. Y eso es lo que uno empieza a notar en esta compañía. Esto es lo primero que uno empieza a notar. Y tiene una subescala y es la reactancia, la cual se entiende como el grado en el que el empleado se inclina a jalonar disfuncionalmente las políticas establecidas. Esta es una organización que inicialmente se mueve de una manera, le hacen un cambio, ahora vas a empezar a trabajar por procesos, ¿cierto? Y eso genera cierto nivel de inconformidad y empiezas a encontrar cómo la gente dice, me toca hacerlo, por eso empezar a larga es una subescala, me toca trabajarlo así porque son las directrices de casa matriz. Pues a la explicación, entonces las directrices de casa matriz, el desarrollo organizacional, cambiando la forma de trabajar, entonces cambiamos de trabajar en proyectos a productos completos, ¿sí? Con todo lo que eso a la larga genera en una organización, ¿sí? Yo tengo una forma de trabajar, una gente que me responde, unos tiempos de respuesta, unos niveles de acuerdos de servicio que se van a desbaratar totalmente y ahora empiezo a entrar yo en unas zonas grises donde no sé efectivamente cuándo es el tiempo de respuesta, quién va hasta dónde, y eso genera una serie de inconformidades en una organización. ¿Listo? Eso es antes de aplicar la herramienta. Uno diría, pues, cuando uno empieza a hacer la lectura, dice, no es tan mala la compañía, ¿no? No sé si es que uno se acostumbra a trabajar en compañías de ese porte y si no es tan mala. Pero sí, eso no es tan mala, pero es muy costoso. Viene la aplicación de la herramienta 360 y empieza uno a encontrar una serie de cambios muy positivos. Lo primero es la responsabilidad, el sentimiento de mayor autoridad delegada, ¿cierto? Empieza a encontrar un espíritu de equipo, después de hacer el proceso de la evaluación 360, empiezan a encontrar que la gente dice, oiga, sí, definitivamente yo me veía de una manera, tal vez soy de otra manera, y no, definitivamente vamos a jalar todos para el mismo lado, todos somos un equipo y eso empieza a generar un cambio en los resultados. Entonces es una cosa importante que deja el feedback 360. Y estándares, definido como la administración que incentiva a sacar lo mejor de cada uno, lo que venía comentando hace un momento. Cuando haces un feedback te estás, yo no sé, lo veo así, es un arma de doble filo. Puede que si la persona no tiene la suficiente inteligencia emocional, pues le está diciendo unas cosas que termino tirando de la persona. Es una herramienta doble filo. O si consigo una persona lo suficientemente estructurada y la logro meter en los objetivos de la empresa, lo que termino es consiguiendo un aliado. Y eso fue lo que pasó con todo el equipo directivo. Si ustedes miraron la lectura, este feedback no se hizo pues con los mandos medios ni los mandos, no, se hizo con la alta gerencia y la intención era generar cambios rápidos. Bueno, entonces, siguiendo con el planteamiento de Andrés, es súper importante que nos hemos detenido en cómo analizamos la herramienta y es teniendo en cuenta que estas herramientas, como todas las herramientas gerenciales, son solamente exitosas cuando se hacen teniendo algunas consideraciones. Lo enfocamos a mostrar cómo en este caso lo hicieron de una manera en que el feedback de 360 grados es efectivo. Importantísimo los pasos para ejecutar una herramienta como el feedback de 360 grados. Importantísimo escoger la herramienta, el propósito, el por qué y el cómo. En este caso ellos escogieron una herramienta que está en el mercado, que es diseñada por el Center for Creative Leadership, que pues ellos la hicieron y entonces tienen unos consultores externos que apoyan en poner la herramienta, y ahí en el análisis del caso uno toma como, digamos, desde el punto de vista del gerente, lo importante que es no improvisar herramientas de estas, porque pueden ser, como lo dice Andrés, una herramienta que termine desmotivando el equipo. En nuestro caso lo hicieron de la manera adecuada y entonces después ellos empiezan a establecer para qué van a hacer este feedback, y fue para ayudar al gerente en India, que es Asho,
a crecer como gerente, miren la importancia, están promoviendo que una persona que es gerente llegue a un nivel más arriba y dé el paso adelante para poder seguir liderando una empresa que está en crecimiento, para incrementar la comunicación y la cohesión del equipo, para aumentar el rendimiento del equipo a través de comunicaciones más transparentes y para hacer y mantener compromisos que permitan evolucionar al siguiente nivel. Y entonces, cuando uno ya tiene un propósito claro de por qué va a aplicar una herramienta, las posibilidades de éxito son mayores. Después, definir por qué la empresa en India necesitaba la herramienta. La necesitaba porque, aparentemente por la mano levantada de Acho pidiendo ayuda a su jefe, entendíamos que no había muy fuertes relaciones en el trabajo. Él necesitaba ayuda para construir el equipo porque los conflictos no los resolvía sin su ayuda cuando la gente tenía inconvenientes y problemas, y lo vemos en la gráfica de Andrés muy descriptivo. En vez de resolverlo ellos y decir, bueno, por aquí no va bien el tren y hagamos acuerdos, ellos iban donde su líder para que él resolviera el tema, recargándole obviamente su puesto de trabajo, resolviendo minucias que debería resolver el equipo. Había una brecha que se esperaba entre lo que esperaban en la casa matriz y lo que estaba pasando en India, y querían mejorar la reputación y conseguir más tareas interesantes. Esa era la motivación intrínseca que tenía el líder de hacer este feedback, porque él sentía que estaba girando en círculos alrededor de muchos temas y no lo solucionaba. Entonces, de esta manera, pues decidieron implementar la herramienta, y la jefe de personal, que es Sonali, quien vimos en la foto, explicó a todo el grupo cómo se iba a hacer el 360. Es muy importante explicarlo, no entrar de manera atropellada, como yo creo que muchos de nosotros lo hemos vivido en nuestras empresas. De pronto llega un consultor externo, nos pone a hacer unas encuestas, nadie nos explicó cuál es el motivo de hacerla, resultado, desmotivación total y de pronto un efecto negativo. Ella les explicó cómo se han escogido las 16 competencias que se iban a evaluar, cómo se iban a calificar las preguntas de 1 a 5, escogió cómo se iban a escoger las personas, les explicó cómo debían escoger las personas de los diversos grupos que iban a autoevaluarlos, incluyó la autoevaluación que tenía que hacer cada uno al final, y luego pues les aseguró que se iba a proteger el anonimato, que es muy importante para hacer una evaluación 360 grados que sea exitosa, y el envío directo al asesor externo, de tal manera que al final iban a tener un feedback por un certificado, un evaluador certificado. Bueno, vinieron las reuniones de grupo, yo creo que podemos pasar para... Vinieron las reuniones de grupo donde se hizo pues todo el proceso y se le dio el feedback y se explicó cómo debían hacerlo, y al final, ¿qué podemos concluir? Que sobre el proceso de 360 grados hay unos enormes beneficios, que puede aumentar la comunicación, fomentar el desarrollo de los empleados, aumentar la productividad y la eficacia de un equipo, y sobre todo, y es la respuesta para Ricardo, generar autoconciencia, porque cuando uno genera autoconciencia, ¿qué pasa? Puede que uno piense que uno es de una manera, pero un feedback de 160 grados lo que le hace es ser consciente de que no es así, de que puede que uno, todos nos queremos mucho, entonces uno no quiere como ser consciente de esas debilidades, y en un feedback de 360 pues es muy probable que esas debilidades salgan a flote, y en qué crece uno, ¿por qué crece uno? Porque empieza a darse cuenta cuáles son sus falencias, y como nos explicaba Guillermo, pues uno cuando sabe qué es lo que tiene mal, pues aprende a ponerse mejor. En el caso, por ejemplo, de las mujeres que somos bajitas, pues nos ponemos tacones. Entonces yo creo que eso le pasa a uno a nivel gerencial, uno aprende a tomar las herramientas y usarlas, y entonces puede que uno siga teniendo falencias, pero pueda ser un gerente muy exitoso porque sabe mejorar la comunicación y comunicarse de una manera diferente en la que no esté agrediendo de pronto al funcionario. También conduce a un mejor comportamiento en el trabajo, hay más rendimiento y contribuye a un mayor rendimiento del equipo, y crea transparencia en las comunicaciones a través de la confianza y un intercambio con mayor claridad hacia los objetivos y comportamientos esperados. Y entonces aquí salen dos temas que hemos visto mucho en clase, que es la importancia de la claridad y el liderazgo. Y cuando la persona que es líder ejerce las situaciones, sigue, pues entonces hay más posibilidades de éxito en la empresa y los equipos van a funcionar mejor. Retos cuando uno hace el feedback de 360 grados, pues importantísimo lo que vimos que ellos hicieron, establecer la estructura y el propósito, proteger el anonimato, cómo se va a utilizar, porque los feedback pueden generar miedo en los equipos,
y ese miedo puede no ser evidente. Entonces, si uno ata el feedback de los funcionarios de uno a la época en que uno está haciendo evaluación de un desempeño, así no sea para eso, ellos van a pensar que el feedback va a afectar la evaluación de desempeño. Tener antecedentes, historia del equipo, tener en cuenta el tiempo, la madurez, la confianza y la estabilidad de compromiso. ¿Por qué aquí en este caso se hizo un feedback tan directo con reuniones donde se sentaron a opinar cada uno qué pensaba el otro y a pedir feedback directo? Porque el consultor lo recomendó porque había un grado de confianza en el equipo. Pero si no hay un grado de confianza, eso no se puede hacer. Y lo mismo encontramos en un autor, que el tiempo es fundamental. No se deberían hacer feedback de 360 grados con equipos que lleven menos de año y medio. El autor lo dice 1 año y 7 meses. En este caso llevaban 2 años, luego era pertinente. Para al final, como concluir qué debe hacer el líder de India, pues no sería pertinente aplicar un 360 grados otra vez cuando no ha pasado un tiempo prudencial, sino que debería utilizar otro tipo de herramientas para mejorar la comunicación y hacer primero una integración del equipo para que ellos se conozcan, se genere un grado de confianza y estabilidad y compromiso, y después, 1 año más adelante, volver a hacer el 360 grados, incluyendo a los nuevos que han entrado. Entonces, siguiendo con el hilo de lo que nos hablaba Cristina, entonces estas son nuestras recomendaciones que planteamos para el final del caso, porque se fueron 2 gerentes después de la aplicación de la herramienta, empezó a entrar mucha gente nueva, entonces decían, ¿qué tengo que hacer ahora? O sea, ¿cuál debería ser mi paso a seguir para que este paso que vimos implementando la herramienta del feedback 360 pues siga a través del tiempo? Entonces aquí quisimos traer 2 herramientas que nombrar en las lecturas que teníamos para hoy, que era como los procesos de creación de equipos informales y el formal. Entonces primero debería implementar ese espacio para que se creen pues esos espacios informales, que se conozcan en su equipo, que se encuentren, que salgan. Eso va creando confianza dentro del equipo. Y después implementar esos pasos formales, pues hacer reuniones semanales, dar claridad a sus tareas, y digamos que la confianza y la claridad del equipo y como el objetivo que están consiguiendo se vuelve común. Y pues eso también lo hace definir y aclarar las tareas que tiene todo el mundo, tanto los que ya llevan 2 años o 3 años, tanto como los nuevos que acabaron de llegar y tal vez no tengan la idea tan clara. Y al final, después de que pase todo el tiempo, tal vez se vayan otras personas, ingresen unas nuevas, pasen tiempo, poder aplicar nuevamente la herramienta. Bueno, finalmente, para cerrar, ¿qué concluimos del caso? Lo obvio, pues el caso está centrado en la herramienta 360, la tarea de los feedback. Digamos que es lo obvio porque pues el caso habla de esto, pero no queremos como saltarlo porque es como lo más importante para lo que estamos viviendo nosotros en las empresas. O sea, los feedback hay que hacerlos, y no solamente el feedback que ya hemos hablado que se hace, que la evaluación, sino un feedback bien aplicado y como lo que vimos acá, el feedback de lado y lado. ¿Sí? O sea, que haya después de ese feedback sirva para algo, no solamente se llenó y qué pasó con eso que hicimos. Lo que vimos en el caso y un poco lo que ellos concluían en las reuniones. El feedback es importante y la herramienta como tal es importante, pero la implementación de lo que suceda después de eso no está ligado a la herramienta. Digamos que la herramienta por sí sola no va a garantizar ninguna efectividad en la organización. Digamos que ahí ya vienen las decisiones que va a tomar la empresa, la compañía que lo está implementando, para decir cómo pues le vamos a sacar el jugo de esa inversión que hicimos y cómo lo vamos a aplicar en la compañía. Un poco lo que veníamos hablando también de las personas nuevas después de ciertos procesos que van a entrar y que ya lo hemos visto también en otras clases. Es importante tener claras las reglas del juego, tener un entrenamiento, saber cómo funcionan las organizaciones, porque pues obviamente esto dificulta cualquier proceso futuro que se vaya a realizar. Otra cosa que pudimos concluir es que un solo punto de vista sobre una situación o sobre una persona es subjetivo. De hecho, yo alguna vez escuché a alguien decir la objetividad no existe, y creo que es cierto, porque uno no puede ser objetivo porque uno está pensando
con lo que uno cree y con su formación y con sus estudios y con lo que sea. Y eso no es objetivo, sencillamente es un punto de vista. Pero seguramente de muchos puntos de vista subjetivos se puede sacar como una mejor conclusión. Entonces creemos que esta herramienta 360, pues eso es lo que hace. No solamente como decir mi punto de vista me voy a evaluar, venga a ver cómo soy, sino venga y lo hablamos no solamente su compañero, sino el proveedor y el cliente y todas las personas que están relacionadas con la organización. Y que también nos parece muy importante, es común que en las empresas se evalúen a las personas por los criterios que están definidos para su cargo. Entonces usted es de ventas, venga a ver cuánto vendió, entonces si usted es bueno o malo. O usted es la persona que hace producción de cierta cosa, cuántos zapatos hizo este mes, entonces es bueno o malo. Y resulta que el impacto de las personas no está medido únicamente por lo que su cargo como tal implica para la compañía, ¿sí? Hay otras cosas en el comportamiento de uno, ya sea como gerente, como la persona operativa, como la que atiende a los clientes, que intervienen en esa organización y que muchas veces las evaluaciones de desempeño no miden, ¿sí? Porque no están enfocadas a la vista general y que pueden estar teniendo impactos en otras partes y no nos estamos dando cuenta. Creemos que eso estamos lo más importante. Muy bien. Gracias. ¿Qué más? ¿Algún comentario? ¿Alguna Sí, pregunta? Sara. Sí, de la aplicación de esta herramienta, a mí me parece que lo más crítico es el punto de la madurez. Yo creo que la madurez es muy difícil de poder medir en un grupo. Es difícil de medir en tiempo, es un tiempo en el que están, es los años de vida de viejo que tienen las personas que están, es los años que tienen como profesionales y en más de una ocasión me he encontrado en grupos donde se supone que se debe tener la madurez por el tiempo de vida y por el tiempo profesional y aplicar la herramienta en un grupo que no estaba maduro como se pensaba ha traído consecuencias no positivas realmente para la organización. Entonces todo alrededor de la herramienta es importante, pero creo que el factor más crítico para mí que la he visto aplicar, de pronto hay otros, es poder medir el estado de madurez del grupo. Es muy difícil, no se mide ni por la escala ni por el tiempo de experiencia profesional. A veces uno se lleva sorpresas de las personas que consideraría uno más maduras, personal o profesionalmente, no es fácil manejar la herramienta y decir la retroalimentación. Yo pienso que ahí una de las cosas importantes es manejar asertividad, entendiendo asertividad como la capacidad de decir lo que se tiene que decir de una manera correcta, ¿sí? Entonces, si yo no tengo gente asertiva haciendo estos procesos, que es lo que normalmente pasa, tengo gente o con la cabeza caliente o con el problema en la cabeza, me va a complicar, cero asertividad en esos procesos. Entonces creo que esa sería una de las claves para... A mí algo como que me llamó la atención del caso es que Ashok, ¿era que se llamaba el señor? Como que tenía claro cuál era el problema, pero antes de él como intentar solucionarlo, lo primero que hizo fue como acudir a su jefe y al jefe de su jefe y como afortunadamente recibió como ese apoyo que necesitaba, pero yo creo que en primera instancia y también como para como consolidar su liderazgo, a mí me parece que hubiera sido importante que él hubiera empezado como a tomar alguna acción, porque de hecho, como lo decía Marta, al final esto es como una herramienta y no una solución. O sea, puede pasar que si él mismo no está consolidado como líder, después de que la empresa se gasta un montón de plata en esta herramienta, no pase nada. Sí, sin embargo, yo creo que ahí es importante ver un ejemplo del caso y es que él se apoyó. Cuando uno no tiene experiencia, uno se debe apoyar en profesionales y eso fue lo que hizo exitoso el proceso en la empresa en India. Es que él se dio cuenta que necesitaba ayuda, la pidió y sus jefes se la dieron de manera acertada con una persona experta en el tema, porque como dice Sara, yo he visto usar esta herramienta aquí en Colombia desafortunadamente por consultores que no tienen la experiencia necesaria, no se han certificado para hacerlo y es una herramienta supremamente compleja, puede destruir una empresa. Entonces por eso pues hicimos tanto énfasis en lo importante que era seguir los pasos que explicaban en el caso, porque cuando uno lo ve ahí es como si eso pasara siempre así. Resulta que yo creo que la excepción es lograr que la herramienta sea eficiente. ¿Tú ibas a decir algo? No. ¿Y todo lo decía? No, era respecto a las variables, pero ya está. Okay. Ricardo. Yo también lo que expresaba con este tema del 360 es que, bueno, aquí lo vimos desde el foco, digamos que de una organización completa, pero digamos que esto es lo que estamos haciendo también nosotros ahora con nuestro trabajo. Mirar el tema del 360 y lo importante ahí es ver cómo lo están viendo las demás personas. Uno a veces se mete en uno mismo, yo soy así, yo tengo muy claro, yo no necesito que más nadie me diga, y cuando comienzan a recibir el feedback del resto de es donde uno tiene que comenzar a manejar
que la otra persona te está viendo diferente y cómo tienes que tú comenzar a manejar ese tipo de situaciones que se puedan presentar. A mí me parece que aquí tenían por lo menos una ventaja, era como que eran homogéneos en cierto tipo, ¿sí? La primera vez que yo vi aplicar esto era cuando tuve la oportunidad precisamente de trabajar en una empresa india y nos mezclaron para hacer este tipo de evaluaciones. Entonces, de hecho, cuando veía esto y lo comparaba con el artículo que decía que la complejidad de los sitios y las culturas y todo eso, a mí eso se me hace totalmente cierto, porque primero empezaron ellos a evaluarse entre ellos, y pues para ellos pegarle a la mesa, gritarte, insultarte y demás es normal. Cuando tú gritas y le pegas a la mesa y le das un puño a la pared, evaluando a un colombiano, eso es a otro precio, ¿sí? Entonces ahí, sí, o sea, total, se empezaba en la mitad de la evaluación y le decía, entonces, pero súper normal, y para ellos súper tranquilo, y te decía, como es que me parece el colmo y ta, es que usted ta, y él golpea la mesa, entonces uno ya quedaba como, sí, o sea, me van a echar, esa era la respuesta, ese fue como el primer sentimiento, y la herramienta fue un fracaso, porque igual todos decíamos como, si eso me lo dijo él a mí, ¿qué va a pasar si yo le digo a él que es agresivo? O sea, eso va a ser un problema súper complicado. Entonces a mí me parece que este tipo de herramientas son muchísimo más complicadas de lo que parecen, sobre todo por el ámbito global en el que nos estamos moviendo hoy en día. Creo que, por ejemplo, lo que dice Sara es totalmente cierto, pero no es solo tal vez de madurez personal, sino empezar a tener en cuenta una cantidad de factores que son incontables, y en las empresas globales cada vez es más complicado. Es tan triste que a veces te hacen una evaluación 360 por videochat, o sea, personas que nunca han tenido la oportunidad de conocerte cara a cara, pero te pueden calificar en 1000 cosas. O sea, si no le manden a uno un mensaje, pero ya mucha gente con la que uno trabaja no lo conoce realmente, o sea, solamente te reúnes para mirar el punto, y en la evaluación 360 obviamente su opinión está sesgada porque hay que tener otras variables en cuenta. Entonces a mí me parece que estas herramientas, en mi opinión personal, en ese momento que tengo la fortuna o a veces la desgracia de que todas las compañías que he trabajado la han aplicado, creo que se les ha olvidado cómo adaptar la herramienta a un mundo globalizado. Yo, por ejemplo, viví la experiencia de una herramienta 360 que le fue aplicada a la persona que me manejaba el back office en Panamá, y la verdad es decir, destruyeron a un ser humano los de recursos humanos en una tarde, los de recursos humanos de la casa matriz, digamos, como aquí. Nosotros éramos una filial, y cogió a la persona que manejaba el back, o sea, el jefe de operaciones, y lo destruyó, hizo que las personas que trabajaban con él lo destruyeran. Ese ser humano no pudo seguir trabajando en la empresa, porque lo destruyeron. Es decir, al otro día él era un ser humano que no, después de que era un tipo brillante, cuando llegó y uno lo veía y le preguntaba algo y el tipo entró como en un estado de shock, y entonces ya no quería opinar, no quería hablar. Entonces yo digo, esto hay que tener mucho cuidado, porque lo que yo he visto también es que además las empresas no solo no contratan externos, sino que los departamentos de recursos humanos se lo estudiaron en el MBA. El jefe de recursos humanos que hizo el MBA se lo estudió y dijo, idea, innovación, 360 jefe, y va y le cuenta al jefe, y el jefe dice, listo, hagámoslo. Y estamos destruyendo estos seres humanos, y uno no tiene derecho a hacer eso, pienso yo, ¿no? Es importante, este debate es clave, y las experiencias de todos pues, son diferentes. Hay feedback de todo tipo, y es complejo dar feedback. El feedback, el individual, el personal, entre amigos, luego ya formal en el trabajo, en el desempeño. En mi experiencia, en los años que usamos esto, era una herramienta solo para el desarrollo personal. O sea, la persona recibía el feedback de todos y lo estudiaba, y veía cómo lo veían desde arriba, cómo lo veían los compañeros, cómo lo veían. Ahora, acuérdense que ese feedback es una fotografía de un momento, ¿sí? Entonces ahí hay input que la persona puede deducir por los comentarios. ¿De dónde puede venir? No sabe quién, pero entonces lo interesante de esto es, cuando hablamos de madurez, es recibir ese regalo, porque es un regalo, que un grupo de personas te están diciendo que te vemos así, y tú puedas tomarlo para mejorar.
raro. En mi caso, yo lo que hice fue llamar a subalternos y preguntarles, recibí esta información, esta perspectiva, yo quisiera entender más, y entonces hubo confianza y ahí sale la cosa, pero es cuando tú quieres usar el feedback para crecer y mejorar. Si tú quieres usarlo para dañar, y alguien que tú sabes que hizo un comentario dañino porque pasó un evento en tal cosa y te puso ese... Entonces lo mejor es agarrar el bisturí y sacar ese comentario de ahí y usar el resto para... ¿Tú haces algo? Sí, yo he visto la herramienta no solo para eso, sino